A partir de este momento, estamos contigo unidos, contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, María Corina Machado. En RCR, contigo, María Corina Machado. María Corina, el momento llegó, Venezuela se unió, luchemos por la libertad, María Corina. Venezuela, Dios nos bendiga, como todos los martes. Para mí un placer enorme y una gran responsabilidad poder compartir estos minutos con ustedes por aquí, por Radio Caracas Radio, la ventana de la libertad y de la verdad en nuestro país. En la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Ulitzar Calla y en la producción de nuestro programa Justo Navarro, Yay Pacheco y Malala Nogales. En el control, José Gregorio González, un beso a Eulir Guillén, mi gran amigo cantautor venezolano. Hoy es un programa muy especial el que tenemos, porque voy a compartir con 3 venezolanos que han sido víctimas de la brutal represión del régimen, de múltiples formas, años de persecución, de daño, de tratar de arrebatarles desde su dignidad hasta el amor por la vida misma. Estos venezolanos, lejos de quebrarse, lejos de hacerse cómplices, se alzaron en estas circunstancias oscuras y constituyen hoy referentes de lo mejor del venezolano, referentes de integridad, de firmeza, de coherencia, de amor, de solidaridad. Por lo tanto, me siento muy orgullosa de poder conversar hoy con Orlando Moreno desde el Delta hasta con Iván Simonovic en el estado de la Florida, en los Estados Unidos, y por supuesto con José Gregorio Elvira Pernalete, padres de Juan Pablo Pernalete, aquí en Caracas. Al contrario de la firmeza, de la claridad, del coraje y la decencia de estos venezolanos, estamos viendo hoy un hecho que les juro que me cuesta calificar, no se queda sin adjetivos. No sé ni siquiera si la palabra abominable, imperdonable, ya se quedan cortas. Porque hoy estamos viendo cómo no solamente el régimen, sino una corte de individuos se prestan a apuntalar la estrategia de la tiranía. Y por supuesto me estoy refiriendo a lo que la irrita Asamblea Nacional pretende hacer hoy al designar un irrito supuesto Consejo Nacional Electoral. Evidentemente esto es parte de un plan que le ha funcionado en el pasado del régimen, que se han prestado actores a ser parte de esa comparsa, de esa trama brutal, porque al final tiene consecuencias en vidas y en destrucción de Venezuela y desestabilización de la región, y implica un daño enorme a la lucha que estamos dando dentro y fuera del país, un daño enorme. En primer lugar, porque quienes participen o se hagan o soporten esta irrita pretensión de convocar irritas pseudo elecciones, yo las llamo asignaciones. Por una parte reconocen a Nicolás Maduro, es decir, desconocen todo el esfuerzo que se ha hecho y el trabajo con un gobierno interino reconocido por más de 60 países alrededor del mundo. En segundo lugar, reconocen la irrita Asamblea Nacional y desconocen la legítima del 15 del año 2015. Ignoran que estamos hablando de un régimen criminal que ha sido acusado de crímenes de lesa humanidad, tanto por el informe de las Naciones Unidas como por 6 países que ya han apuntalado una investigación en la Corte Penal Internacional. Pero además desconocen que en Venezuela hay una guerra híbrida en proceso, un conflicto armado creciente que está cobrando vidas y vidas en todos los rincones del país. Caer en la trampa, quienes hacen eso caen en la trampa y apuntalan la estrategia que quiere el régimen, Nicolás Maduro y los cubanos y los cómplices de distintos países que lo soportan. Al final, quienes vayan por esa vía claudican, se entregan, pero peor aún, llaman a una sociedad a entregarse. Que les quede claro, aquí hay una sociedad que está muy consciente de lo que estamos enfrentando
de nuestra responsabilidad histórica y que se han caído las caretas. Y si siguen adelante quienes pretenden hacerle esa farsa al régimen, pues no serán desenmascarados y juzgados por la historia. Pero a los venezolanos no van a engañar. Ya no, ya no. Ahora quiero tener el placer de saludar por esta vía a una persona que personalmente admiro y quiero y respeto mucho. Se trata de Orlando Moreno. Él es activista de derechos humanos. Se ha dedicado muchísimos años a eso, a defender los derechos humanos de los venezolanos, nada más y nada menos que en el Delta, una zona que se ha prácticamente separado, el régimen la ha sumergido en la incomunicación. Es dificilísimo poder llegar hasta allá por vía física y también poder conectarnos, por lo cual me siento muy orgullosa de poder conversar con él hoy. El pasado 25 de abril, él se encontraba acompañando a los familiares de las víctimas del naufragio del 22 de abril, en una embarcación que salió del Delta hacia Trinidad y Tobago. Se desconocen a estas alturas incluso los nombres y el paradero de todos los que iban en esta embarcación. Y la primera persona que estuvo allí acompañando a las víctimas fue Orlando Moreno. Orlando también es activista del Foro Penal y el coordinador de 20 en el estado del Tamacuro. Orlando, te cayeron a golpes, te detuvieron y una enorme campaña de apoyo y de presión logró que pudiera salir, pero no podemos decir que en libertad porque has tenido una cantidad de restricciones que te han impuesto a partir de este hecho. En primer lugar, cuéntanos cómo estás de tu cuerpo y de tu espíritu después de los golpes recibidos. Hola María Corina, muchas gracias por la oportunidad. Todavía tengo problemas, tengo todavía moretones, tengo este dedo meñique que tiene una pequeña fractura, todavía está doblado. No puedo dormir bien porque pasé 4 días en el suelo y tengo problemas en la columna, unos golpes aún, moretones en esta parte de mi costilla. Estoy en un proceso médico, todavía no forense, porque el único forense que hay en tu pita es prácticamente ligado al régimen. No me pudo ni siquiera evaluar, lo hizo prácticamente de lejos y puso en las actuaciones, puso que los golpes que recibí fueron leves, donde público y notorio que los familiares incluso tuvieron que meter a tratar de rescatarme porque los golpes eran brutales. Y en una oportunidad me intentaron ahogar, como en aquel caso famoso de Floyd allí en Estados Unidos. Tiene una llave donde con esa llave no me pudo entrar aire al cerebro y caí desmayado. Cuando me desperté ya estaba en el vehículo del CICPC. Bueno, en eso me llevaron para el CICPC y desde la entrada me decían: aquí llegó el Oscar Pérez, y fue golpes. Aquí llegó el Oscar Pérez, es lo que te decían, Orlando. Sí, aquí llegó el Oscar Pérez. Y comenzó una golpiza desde la entrada hasta la oficina. Aquí quedaba la celda. Se paró un funcionario delante de mí sin decir nada, pero un funcionario que alzaba pesas, y me dio una cachetada, que nada más esa cachetada hizo que yo me orinara encima, aparte de los golpes que recibí. Gracias a Dios, llegó incluso el jefe del CCPC, dijo: cálmense, aquí no llegamos a nadie, y comenzó a acusarme de que yo estaba dañando el trabajo que estaba haciendo el CCPC, porque decía que mis publicaciones la noche anterior, cuando también estaba acompañando a los familiares, incitaban al odio. Yo dije que era falso, le dije cuál era mi trabajo. Me dijo en ese momento que ellos estaban trabajando en contra de la trata, y yo realmente le dije: yo he venido denunciando, he sido uno de las pocas personas que he venido denunciando el tema de la trata en el estado del Tamacuro. Sé que hay funcionarios de todas partes
colaborando para eso. Y venimos denunciando, y entonces ahí él se molestó, me dijo, bueno, pongan a este ciudadano a orden de fiscalía inmediatamente. Y le dije que tenía una cautela por la CIDH, y él me dijo, ve, yo soy el primer CPC que fue a una corte penal internacional, así que no me importa. Ahí entendí que prácticamente estaba alrededor de mucha gente que desconoce los derechos humanos. Ahí estuve en una celda, dos por dos con 3 personas. Orinábamos recipientes de agua de plástico, o sea, plástico, ahí en la misma celda. El olor era horrible, evidente. Para ir al baño teníamos que ir hacia atrás del CCPC, hacer en una bolsa, que después la amamos y la tiramos hacia un caño detrás del CCPC. Decían que ahí no había baños para hombres. Y al pedir el baño era como una grosería. Ni siquiera nos respondían nada, y cuando por fin, era después de una hora que estábamos ahí. Y hablo de estábamos porque yo estaba con 3 personas que no estaban en mi causa, sino que estaban allí. Una de ellas, sobrevivientes, una de apellido Chaparro, y las otras 2 detenidas. Sobreviviente del naufragio del 21, del 22. Del naufragio, sí, correcto. Sí, yo le dije a él que yo estaba apoyando a su familiar anterior. Orlando, fue impresionante la reacción nacional e internacional que hubo para elevar la voz porque se hiciera justicia y tú fueses liberado. Increíble. Desde la Organización de Estados Americanos hasta todas las organizaciones internacionales de derechos humanos, pero me imagino que te debe haber llegado al alma la reacción de los ciudadanos, o sea, los venezolanos aquí alrededor del mundo, todos a una sola voz defendiéndote, porque tú te dedicas a defender a los más vulnerables y, como tú bien dices, en casos y circunstancias donde otros no se atreven, como es el caso de la trata de blancas, como lo llaman, o la prostitución infantil, estas cosas horribles. ¿Cómo te sentiste? ¿Tú sabías lo que estaba ocurriendo afuera mientras tú estabas allí secuestrado? La verdad no supe, porque cuando entraba mi abogada o mi mamá, que lo hizo en una oportunidad, grabar, pero grababan de una forma que era, o sea, es como que no podías hablar. Y ahí no pude solamente mostrarle a mis abogados y a mi mamá golpes. Lo que sí me di cuenta es que ellos van a cambiar un poco. O sea, ellos estaban muy insultantes, me decían, a cada momento iban para la celda a decirme cosas, y luego fueron cediendo, o sea, después luego llegaba una funcionaria a sacarme y hablar conmigo, incluso en algún momento me pidió disculpas. Yo no entendía por qué me pedía disculpas, o sea, fue cambiando su forma, y dije, inmediatamente pensé, algo está pasando afuera, que ellos están como, ¿sabes? Cediendo. Ahora, no te liberaron, pero, o sea, tienes una serie de restricciones. Uh-huh. ¿Qué es lo sí, que te impuso ¿qué te impusieron? 5 delitos. El más público fue el que le pidió la gobernadora del régimen a la fiscalía, que es la ley del odio. O sea, ella me dijo instigación al odio. Ese fue el que más recuerdo y el que prácticamente todos sabían allá adentro. El otro era ataque al centinela, y habían 3 más, que ahorita no recuerdo, pero eran 5 delitos. Y bueno, realmente estoy agradecido por esa presión, que a pesar de que al principio ellos ciegos dándome golpes, fueron cediendo poco a poco. Escuchar a esa señora que se llama gobernadora y no es, que es todo lo que en esencia es la crueldad, el atropello, la corrupción, la vulgaridad, esta tiranía, acusarte a ti en un audio que corrió de instigación al odio, a ti que estabas acompañando a los familiares, las víctimas del naufragio, esa madrugada que lo has hecho todos estos días, pero además debo decir que apenas te liberaron, lo primero que hiciste fue regresarte para el muelle, para allá, para la Horqueta.
¿Qué está ocurriendo allí? Háblanos cuál es la situación sobre estas víctimas de este naufragio. ¿Qué se sabe hoy? Sí, bueno, lo importante es que yo soy una persona agradecida. Mi mamá y mi papá me inculcaron ese valor importante, ser agradecido, y supe de esta señora que, a pesar de que estaba sufriendo, bueno, sigue sufriendo, aún no he encontrado a sus dos sobrinos. Fui hasta la Horqueta, fui con amigos y periodistas, agradecerles a todos, porque todos estaban muy pendientes, los que me veían se sorprendieron. Eh, La comunidad de la Horqueta se organizó porque no hay una búsqueda oficial por parte de quienes tienen la posibilidad de, ¿sabes? La lancha, la gasolina y todo eso. Ellos no, ellos consiguiendo un litro de aceite, un litro de gasolina, armaron una comisión de 5 pescadores, lo llenaron de una logística. Ellos saben, incluso conocen la zona pesquera, la zona de la costa del estado del Tamacuro con Trinidad, y le dieron la posibilidad de que ellos buscaran. Cuando nosotros fuimos incluso ese día, ellos estaban llegando. No, realmente no tuvieron éxito. Solamente les dio a recorrer una zona, vinieron por más O sea, provisiones. me estás diciendo que los otra. propios vecinos y los pescadores, ante la ausencia total del apoyo del régimen en la búsqueda del naufragio, tuvieron que hacer ellos con sus propios recursos esas labores de búsqueda. Sí. ¿Cuántas Correcto, personas? Solicitar incluso. Estaban buscando a 7 personas, porque se habla de entre 10 muertos por el naufragio, 17 que han aparecido. Hay algo bastante importante aquí, que hay 5 personas que aparecieron por la Horqueta mientras yo estuve detenido. Y la comunidad de la Horqueta no los dejó ir hasta el CCPC, o sea, los escondió, porque yo estoy detenido allá. Ellos me echaron la culpa de eso. Es por culpa de él, o sea, me insultaban, es por culpa de él que la gente no viene hasta acá. Es importante, Eso Orlando, ocurría mientras, bueno. es importante insistir en lo que tú tantas veces has dicho, ¿no? El grado de desesperación y dolor que puede haber en un ser humano, en una mamá, en un papá, que se monta en una embarcación como estas, endebles, con todos los riesgos que ya han corrido, porque son muchos los muertos. Hace 4 meses fue el otro naufragio de Wiria. Y aún así toman esa decisión, montan a sus hijos o se lanzan con ellos. ¿Cuántas personas estimas tú que están saliendo desde el Delta o desde el Oriente hacia Trinidad en estos momentos? Todos los días sale una embarcación, o sea, todos los días de distintas zonas, no solamente de la Horqueta, distintas zonas fluviales del estado del Tamacuro, salen todos los días en un bote que debería tener 22, salen hasta 35 personas en una sola embarcación. O sea, situación que es desesperante. Yo lo decía a alguien, aquí es como, lo que pasa es que, quise decir de otra forma, ¿no? Pero es que si el régimen secuestra Venezuela, aquí hay otro régimen que nos secuestra a nosotros. Hay días, hay flexibilización, entre comillas, y aún así no abren el cierre. Es como una alcabala que nos da conexión con el Nagas y con el Estado Bolívar, y eso lo cierran incluso en días de flexibilización, y hay escasa gasolina. Prácticamente dependemos de lo que podamos hacer y rebuscarnos cada uno de los venezolanos dentro de este estado. Es complicado, es sumamente difícil hacer un activismo con la persecución y el control total que ejerce el régimen aquí. Orlando, lo que tú estás haciendo es una cosa tan admirable, tan valiosa, que debo decirte que me siento muy, muy orgullosa de ser tu amiga y de ser compañera de lucha. En nombre de todos los miembros de 20, nos sentimos que estamos allí cerca de ti, y yo sé que son millones los venezolanos que admiran tu labor y que tú nos das una razón todos los días para seguir luchando y para tener la convicción de que la verdad va a prevalecer y que habrá justicia y que los culpables de este horror van a tener que asumir sus consecuencias y pagarán por ello. Que cuidas muchísimo, por favor. Tienes un bebé de 3 meses, ¿correcto? Muchas gracias, María.
3 mesecitos. Estoy muy Muy feliz. orgulloso. Sí, y él va a estar muy orgulloso cuando sea grande de todo lo que has hecho tú y su familia, porque pueda crecer en una Venezuela próspera, segura y libre. Y así va a ser, nadie lo dude. Gracias a venezolanos como tú. Cuídate muchísimo, sigue adelante, nunca te calles. Y sé que pronto nos vamos a poder abrazar duro ya en el Delta. Mi cariño, mi fuerza a todos los venezolanos que hoy están huyendo, son expulsados, desplazados, refugiados de este régimen brutal que se propuso eso, vaciar un país, peor que en Cuba, pero a este régimen lo vamos a derrotar y haremos que quienes se han ido regresen a su tierra. Cuídate mucho. Orlando Moreno, coordinador de eventos del Delta, también miembro del Foro Penal, activista, defensor de los derechos humanos. Amigos, vamos a una breve pausa y al regreso vamos a estar hablando con otro venezolano que también ha sufrido la persecución del brutal del régimen, muchos años preso, Iván Simonovic, pero no se calla. Hoy más que nunca habla muy fuerte sobre la realidad de lo que está ocurriendo aquí, en este conflicto armado que tantas vidas está cobrando. Vamos a una breve pausa y regresamos con Iván Simonovic, comisionado de seguridad del gobierno interino. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana. Por RCR 750 AM. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750. Aquí estamos, amigos, de regreso contigo, y como les comenté en la sección anterior, hoy tenemos también otro invitado especialísimo en esta parte. Iván Simonovic es uno de los emblemas de la lucha contra el régimen y de la persecución política. Muchos años preso, perseguido él, atacado a su familia. Sin embargo, nunca se cayó, para nada. Y desde hoy en su exilio representa una firme voz y posición, alertando al mundo sobre lo que representa un sistema criminal que es una amenaza real a la seguridad
de todo el hemisferio. Criminalista, consultor penal, es además comisionado de Seguridad e Inteligencia del gobierno interino. Me emociona mucho que podemos hablar, Iván. Creo que el país reconoce tu valentía y tu firmeza y claridad sobre la naturaleza del régimen que enfrentamos. Has estado muy activo en estos últimos días a propósito de los eventos violentos que están desarrollándose en distintas partes del país y particularmente lo que ha ocurrido en Apure a partir del 21 de marzo, donde ya se habla de al menos 16 militares venezolanos asesinados por la guerrilla. Yo quisiera primero preguntarte si tú consideras que estos eventos que se están dando en distintas partes de Venezuela representan que esta guerra híbrida que se desarrolla en Venezuela está entrando en una nueva fase, donde el régimen está siendo mucho más obvio y frontal en sus alianzas con estos grupos criminales. Estamos en una nueva fase. ¿Qué está ocurriendo en esta hora, en tu opinión? Buenas tardes, María Corina, para ti. De verdad, un placer y muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Saludos a todos los que te siguen y a todos los que están en Venezuela. Mira, el tema de lo que ha venido sucediendo en los últimos días es la consecuencia de una política que ha desarrollado, que no es nueva, eso lo es, desde Hugo Chávez para acá, pues tenemos una relación permanente con grupos criminales. Hugo Chávez en varias oportunidades se fotografió con líderes de la guerrilla desde Miraflores. Luego de eso hizo evidente pues sus relaciones con la guerrilla y otros grupos criminales. Se sabe, por ejemplo, que el Pollo Carvajal, el conocido general que fue director del DIGESIN durante un gran tiempo, era el vínculo de la relación entre el régimen de Chávez y la guerrilla. Ahí eso permitía tener alianzas para suministro de equipo, armas de fuego, dinero. Es decir, hoy por hoy lo que estamos viendo es la consecuencia de lo que lleva años que se ha desarrollado desde el régimen, ¿no? Hoy por hoy ya el régimen pues, ha perdido el control en algunas de esas alianzas y la evidencia de eso es lo que sucede actualmente en la frontera colombo-venezolana, en el caso de La Victoria, donde un líder de la guerrilla FARC, Gentil Duarte, sencillamente pues tiene una disputa con Iván Márquez y Jesús Santrich y se está utilizando la Fuerza Armada para dirimir esa disputa, ¿no? Eso te evidencia que sencillamente pues ya no hay ni siquiera el control ni de la fuerza, ni la relación con la guerrilla y mucho menos pues de la zona en este momento en conflicto. A la muestra de esto es lo que tú acabas de señalar, donde no se tiene inclusive certeza de verdad cuántos efectivos militares han fallecido por la forma o la opacidad con la que se ha manejado toda la información en relación a este caso. Pero definitivamente pues es una guerra híbrida que se ha venido desarrollando hace años, cuyo objetivo es acabar con todas las instituciones, llevar el país al caos, para crear las dependencias que ellos necesitan para poder, digamos, avanzar en una política destructiva copiada pues, de otros países que le ha dado resultados y tener el control no solamente del país, sino también de su riqueza. Ahora, Iván, una pregunta. Volviendo a estos incidentes en particular, que yo creo que a todos venezolanos se nos ha revuelto el alma y el estómago de ver lo que le están haciendo a jóvenes soldados estos criminales guerrilleros, ¿no? La forma como los han perseguido, como los han asesinado, los falsos positivos de familias enteras que las asesinaron y les pusieron armas para justificar su brutalidad, su bestialidad, y la cobardía del alto mando que no ha actuado, no ha asumido una posición al menos de defensa de los subalternos. Yo te pregunto, ¿tú crees que lo que está pasando es hoy una muestra de la disolución de la Fuerza Armada, de su debilidad, de su profunda debilidad en términos de la inteligencia, la capacidad real de actuación en términos de la soberanía? ¿Es lo que ocurrió en este caso en particular allí en La Victoria
¿Fue una emboscada de estos grupos de la FARC o fue una traición? Es decir, los entregaron otros miembros de esa fuerza armada a estos jóvenes soldados, o todo lo anterior. O sea, ¿qué sientes tú que este episodio, que yo creo que ningún venezolano debemos olvidar nunca, ¿no? Tú incluso lo recordabas, hacías menciones de la masacre de Cararao, ¿no? Y una comparación entre lo que representó aquel caso y la forma como este está siendo manejado por los usurpadores del poder y en particular de las Fuerzas Armadas. Sí. Mira, durante los años finales de los 80, 90, existió una estructura que se llamaba el CEJAP, el Comando Estratégico José Antonio Páez. Esta era una unidad militar policial que se dedicaba a operar en toda la frontera y el resultado de eso era que, bueno, mantenían a la guerrilla bajo control. No permitía que ingresara a Venezuela y además de eso pues se coordinaba con las Fuerzas Armadas de Colombia las acciones que se iban a llevar a cabo. Esas son las unidades que tú necesitas, esos son las estrategias que se deben utilizar para enfrentar este tipo de situación. Era el Comando Estratégico José Antonio Páez tenía hombres, equipo, entrenamiento, todo eso. Y aún así... Inteligencia. Y aún así era extremadamente difícil lograr digamos, los objetivos en algunas oportunidades. La guerrilla es una estructura que tiene más de 40, 50 años asesinando, operando en estas zonas selváticas, gente que también ha aprendido mucho. Por ejemplo, fíjate, solamente en el tema ahora de Gentil Duarte. Con Gentil Duarte hay aproximadamente 300 guerrilleros, pero de esos 300 guerrilleros, entre 30 y 40 son especialistas, que llaman ellos. Especialistas es que son especialistas en explosivos, en manejo de explosivos, en colocación de explosivos, en minas, etcétera, y francotiradores. Es decir, eso no es cualquier tontería. No son cualquiera. Ahora, fíjate, perdón, no te continúa, que quería hacerte una pregunta, pero termina. Sí, ahora, ¿qué ha pasado con la Fuerza Armada en los últimos 20 y tantos años después que llegó Hugo Chávez? Bueno, se ha desviado la naturaleza muchas veces del uso de la Fuerza Armada. Primero, que los pusieron a ser parte de la política del Estado, o sea, dejaron de ser un organismo o una institución apolítica para ser parte de la política. Después de eso, tienes que los involucran en cualquier cantidad de actividades. Los buscaron corromper y corromperlos. Y después de eso viene el tema de la corrupción. Cuando tú pones esos señores que no tienen ningún tipo de preparación y los haces que se involucren en temas de narcotráfico, bueno, entras ya en un paquete de corrupción que no vas a poder salir de ello. Entonces, hoy por hoy, lo que está sucediendo ahorita en la frontera es lo que obviamente iba a suceder. Una Fuerza Armada en una condición de minusvalía, en la presta operacional, en entrenamiento, en todo lo que digamos debe ser una estructura militar, los mandan a enfrentar una situación contra unas personas que están al día en este tipo de enfrentamientos. Las consecuencias son estas, ¿no? No pueden ser otras. No pueden ser otras, y como tú dices, en esa misma dinámica que ahora además está expandiéndose. El día de ayer, Javier Mallorca denunciaba que en el Zulia, en la vía La Grita Zulia, hubo un nuevo ataque, fue asesinado otro militar venezolano en la 5ª Compañía del Destacamento 113 de la Guardia Nacional. Ya son con esto, según Fundepro, 18 militares reconocidos asesinados por grupos irregulares solamente en estos 4 meses del 2021. Ahora, volviendo al tema de la frontera y Colombia, Gentil Duarte tiene muchos años operando libremente en territorio venezolano y es parte de la operación del régimen. O sea, el régimen lo sabe, son parte de las mismas actividades criminales. ¿Tú crees que que son varias FARC o es una sola FARC? Y desde su operación en Venezuela, ¿qué tan grave o tan inminente ves la situación de caída o de riesgo de Colombia? Estamos viendo una cantidad de dinámicas muy parecidas a las que se vieron en Ecuador, en Perú
y en Chile, donde claramente está la mano del régimen y la revolución por detrás y sus aliados internacionales que todo apunta a que quieren demoler la institucionalidad democrática en Colombia. ¿Cómo evalúas tú esta amenaza inminente sobre Colombia y por lo tanto en la seguridad nacional de otros países del hemisferio? Mira, número uno, Gentil Duarte, en el año 2016 se separó de las negociaciones que se estaban haciendo en Cuba en La Habana para un proceso de paz, ¿no? Ellos desde un principio tomaron posición clara, dijeron nosotros no vamos a este proceso de paz, por las razones que sea, porque querían ser revolucionarios, etc. En el caso de Iván Márquez y Jesús Santrich, así como el Paisa, ellos sí continuaron y llegaron digamos, a tener hasta puestos importantes, curules dentro del Congreso, ¿no? Dentro de esa pacificación chucuta que se hizo con este grupo de criminales. Ahora llegó un momento en que algo no les gustó y sencillamente se voltearon y decidieron continuar con la lucha armada. Bueno, cuando ellos se consiguieron con Gentil Duarte, trataron de carear a Gentil Duarte, decirle que ellos iban a tomar control de todo, y ahí empezaron los problemas. Ya Gentil Duarte tenía tiempo operando en Venezuela, ya Gentil Duarte se va apoderado. Gentil Duarte tiene más control político, económico, operativo en la frontera que cualquier estructura que nosotros podamos pensar, que cualquier político, que cualquier partido político, que la Fuerza Armada, que él tiene el control. Él inclusive promueve... Control territorial, control económico y control social. Ahora, Iván, nos quedan pocos minutos y no quiero dejar de tocar un tema que al menos a mí me tiene en una situación de indignación muy profunda, porque reconociendo como sabemos, y tú y yo lo hemos advertido desde hace muchos años, la forma como el territorio venezolano está siendo ocupado por grupos criminales en conchupancia con la tiranía, como en Venezuela no hay Estado de Derecho y no hay soberanía. Hoy, una írrita Asamblea Nacional está designando un írrito Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo es posible, en un contexto de guerra híbrida como la que tú estás describiendo, que existan personas que se llamen adversarios de este régimen y se presten a ser parte de esta operación que claramente busca la consolidación de la tiranía? ¿Cómo tú puedes explicar esto? Bueno, no son adversarios, son cómplices. Así de sencillo, no son adversarios. Ellos son cómplices porque cualquier cosa que tú hagas con el régimen, y mucho más esta payasada de ese consejo electoral que quieren hacer nuevo, que no es nuevo, que es simplemente un maquillaje para poner los mismos operadores que a ellos les interesa para seguir teniendo el control sobre los votos en Venezuela, sencillamente pues eso no tiene ningún sentido. Y cualquiera que se preste para eso no es un opositor, es un cómplice. Así que, además, yo digo otra cosa, por ejemplo, y rapidito te explico. Se habla de unas elecciones regionales. ¿Elecciones regionales para qué? En Venezuela el mapa geopolítico cambió. Venezuela no tiene 23 estados. Venezuela tiene una cosa ahora que se llaman SODI y REDI. Zonas de defensa integral y los REDI que son, digamos, reyes y reyesitos. Todo eso, grupos de 3 y 4 estados entregados a un mayor general y cada estado tiene un reyesito, tiene otro general. Es decir, que cualquiera que crea que va a ser gobernador de un estado no va a ser gobernador de nada, absolutamente nada. Bueno, va a ser gobernador de una caja vacía, inclusive posiblemente hasta le dejen el edificio al gobernador, vaya, entre, y va todos los días, toma café y se va. Pero definitivamente no va a ser el gobernador absolutamente de nada. O sea, que prestarse para eso es sencillamente perder el tiempo y hacerle juego al rey. Claro, pero puede hacer daño, ya que internacionalmente, después de haber avanzado como hemos avanzado en la calificación del régimen como lo que son criminales de lesa humanidad, con una investigación en la Corte Penal Internacional, con los informes que han publicado las organizaciones de derechos humanos, incluyendo la Organización de las Naciones Unidas, que tiende a ser en muchos casos silente y cómplice de situaciones abominables como la que se vive en Venezuela. Bueno, podría confundir a más de uno, o aquellos que se quieren dejar confundir, porque dirán, si hay un sector que se presta a eso y están dispuestos a nuevos diálogos y a elecciones, entonces como que no es tan urgente y no es tan serio el conflicto que está ocurriendo en el país. Tú que estás afuera, ¿tú crees que esta operación que les ha funcionado antes para darle legitimidad y tiempo a Maduro tiene algún chance de funcionar esta vez, o ya hay suficiente claridad
dentro y fuera del país de quién es quién. Bueno, María Corina, ahora yo voy a opinar como, de mi parte, yo voy a opinar como Iván Simonovic, yo no puedo opinar por las dirigencias políticas ni por los demás. Yo pienso que eso sería un error. Ahora, si a otras personas que mantienen el tema político consideran que eso debe ser, él tendrá que rendir cuenta y explicar las razones por las cuales lo piensa. Yo, Iván Simonovic, como comisionado de seguridad e inteligencia, como policía, expreso político y venezolano, pienso pues que hacer cualquiera de estas cosas no sería más que hacerle la jugada al régimen una vez más. Última cosa, Iván. Yo sé que tú mantienes mucho contacto con compañeros en los cuerpos de seguridad civiles y militares en Venezuela, que son gente de bien, que son gente que a pesar de las condiciones tan adversas, la amenaza para ellos, para sus familias, obviamente se oponen rotundamente al horror, a esta debacle, a esta devastación moral. ¿Tú sientes que hay aún un núcleo institucional, ético y de fuerza en el seno de estas organizaciones en Venezuela? Mira, yo te voy a decir con toda la honestidad, y lo pongo de verdad como mi nombre. En Venezuela, el porcentaje más alto, o sea, tenemos un alto porcentaje de individuos que tienen una genética democrática, que no están de ninguna forma de acuerdo con nada de lo que está sucediendo, que están padeciendo exactamente lo mismo que padecen el resto de los venezolanos, llámese militares, llámese policía. Ahora, lamentablemente, pues estas organizaciones son subordinadas y estructuradas de esa forma para que alguien dé una orden y otro debe cumplirla. Hay quienes obviamente sí se favorecen, hay quienes definitivamente sí están haciendo cosas ilegales y cometiendo atrocidades, pero el número, el porcentaje más alto de policías y de militares en Venezuela, créeme con toda honestidad, que no están de acuerdo, y si algo desean todos ellos es un cambio. ¿Tú crees que estos crímenes abominables a militares venezolanos, ciudadanos militares, que han ocurrido en estos días, la masacre, la trampa, la emboscada de la Victoria y la vergonzosa, tú lo calificaste de traición del alto mando a estos jóvenes venezolanos, es un hito, puede ser un punto de inflexión en cuanto a la conciencia de los cuadros medios de nuestras Fuerzas Armadas de lo que estamos enfrentando y de lo que representa esta tiranía? A mí no me cabe la menor duda que este golpe ha sacudido a las Fuerzas Armadas. Este golpe sacudió muy fuerte a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas no es que no supiese a quienes tienen de jefe, pero ya estamos hablando de la muerte de muchos compañeros de una manera atroz, injusta. Fueron enviados a una emboscada suicida sin ningún tipo de preparación, sin ningún tipo de apoyo, el apoyo mínimo que se requería, y eso lo saben ellos. Las consecuencias no te las podría garantizar, pero yo te aseguro que esto sacudió muy fuerte a la Fuerza Armada a lo interno. Iván, te agradezco enormemente estos minutos, sé que estabas muy ocupado, para nosotros es muy importante conocer tu posición precisa, inequívoca, clara, como ha sido siempre. Además, tú representas un referente, realmente un emblema del venezolano que es perseguido por sus ideas, pero que lejos de quebrarse se crece. Y el país necesita escuchar tu voz, y quiero que sepas que hay una profunda admiración hacia ti, hacia tu trabajo, y le hago llegar a ti, a toda tu familia, nuestro respeto y nuestro afecto. Cuídate mucho y espero que podamos vernos personalmente aquí, en una Venezuela liberada. Amén. Seguiré trabajando en esto, y como lo prometí el día que recibí mi placa en mi pistola en la Policía Técnica Judicial, mi trabajo es defender las leyes, y eso es lo que voy a seguir haciendo. Y en Venezuela habrá justicia, y se salvará la verdad. La verdad siempre prevalece. Muchas gracias, Iván Simonovic, comisionado de Seguridad e Inteligencia del Gobierno interino. Al regreso, mis queridos amigos, vamos a estar hablando con otros venezolanos que también han sido perseguidos, golpeados y dañados por este régimen criminal, y se levantan con firmeza y son una inspiración para todos nosotros. José Gregorio y Elvira Pernalete, los padres de Juan Pablo, asesinados por esta tiranía hace 4 años. Vamos a una breve pausa y regresamos contigo.
Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. Solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Tarot, ciencias ocultas. Descubre el motivo de tu mala suerte. Regresa tu ser amado. Domínalo. Aleja enemigos. Mejora tu suerte. Empleo. Salud. Parapsicólogo Anthony. 0412-738-5289. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan. Solo por RCR 750. Empezamos. Aquí estamos, amigos, de regreso contigo, y este es un programa donde yo he podido compartir con héroes. Y hoy aquí están no solo los padres de un héroe, sino que ellos son héroes ellos mismos, aunque a ellos no les gusta que yo se los diga. Pero José Gregorio y Elvira se han erigido como en esa voz de la conciencia de Venezuela, que a pesar de todo el horror y el dolor, en memoria de su propio hijo, siguen impulsándonos. Hace pocos días se cumplieron 4 años del asesinato de Juan Pablo. Un asesinato claramente intencional por parte de las fuerzas de represión de la tiranía ordenadas por Maduro. Jóvenes estudiantes desarmados en las calles exigiendo libertad. En este contexto se produce un anuncio inaudito de un ilegítimo fiscal. Yo quisiera conocer la reacción de los padres ante lo que algunos dicen que es una señal de reconocimiento de la tiranía, de los horrores y los crímenes que han cometido. ¿Cuál es la posición de los padres de Juan Pablo Pernalete? Explíquenos qué pasó, qué dijo este rito fiscal y cuál es lo que ustedes creen que pretende la tiranía. Bueno, María Corina, lejos de ser un avance, este pronunciamiento o bien constituye una mentira, ¿verdad?, que pretenden imponer ante el mundo, o el resultado de una negligente investigación para decir que se está haciendo unas investigaciones serias en cuanto al proceso penal, cuando lo que sabemos es que se busca es procurar seguir con la impunidad del Estado. Durante todos estos años, ellos se han dedicado a tergiversar la verdad en los hechos en el caso de Juan Pablo. Primero fue una pistola de perno. Después alegaban que la Guardia Nacional nunca estaba en el lugar de los hechos durante todos estos años. A principios de este año imputan a unos guardias nacionales y pretenden decir que lo califican con preterintencionalidad, con complicidad respectiva. ¿Qué significa esto? Nos dicen que es que el guardia intentó herir a Juan Pablo, pero en el intento de herirlo, lo mata. Cuando todos sabemos que eso no fue cierto. Cuando todos sabemos que cuando un arma de una carabina, que según las normas y los manuales, debe ser disparada hacia arriba y no a corta distancia y al pecho, porque puede ser letal, es letal cuando se tira de esa forma. Los militares lo sabían, la Guardia Nacional tuvo pleno conocimiento y conciencia y la intención de asesinar a Juan Pablo. No solamente asesinar a Juan Pablo, ellos quieren decir que fue un hecho aislado, que están dando justicia, que están abriendo un proceso penal, que no es cierto. Aquí Juan Pablo fue víctima de una represión en el contexto de unas protestas bajo un plan llamado Zamora que activó Nicolás Maduro el 18 de abril.
del 2017. Pocos días asesinan a Juan Pablo y a cientos de jóvenes más, bajo un contexto de criminalizar las protestas. Ahora, ¿qué pretende el señor Taret? Decir que se abrió un proceso penal en el caso de Juan Pablo. ¿Pero para qué? Para garantizar la impunidad de la cadena de mando, incluso del asesino, porque también alegan que fue en complicidad correspectiva. ¿Qué significa esto? Que Juan Pablo lo asesinó un tumulto, que no tienen manera de individualizar al guardia, cuando sí se puede, porque en el expediente están todas las experticias, están todos los hechos, hay videos, hay pruebas, todos los elementos están allí. Es por eso que mi esposo dice que esto debe ser, o que quieren engañar a la comunidad internacional ante un posible apertura de un juicio en la Corte Penal Internacional, o el resultado de una negligente investigación que ellos han llevado durante estos años en el asesinato de Juan Pablo. Sí, ellos lo que pretenden decir que el Estado está en la capacidad de juzgar los graves violaciones de derechos humanos internamente y que no necesitan que incidan otro tipo de instituciones en la búsqueda de la justicia a nivel nacional. Están tratando de ocultar la verdad, de que no se sepa que aquí hubo esas violaciones. Ustedes fueron personalmente al panel que organizó la Organización de Estados Americanos hace ya que como 2 años, ¿correcto? El 16 de noviembre del 2017, en la tercera audiencia ante los jueces independientes de la OEA, nosotros estuvimos dando nuestro testimonio. Un testimonio desgarrador, debo decirles. Yo creo que todos los venezolanos lloramos junto a ustedes. Estaba tan fresco todo la muerte, el asesinato de Juan Pablo, y ustedes sacaron fuerza, uno no sabe de dónde, y hablaron por él, y hablaron por todos los venezolanos. Este expediente lo elevó la Organización de Estados Americanos, su secretario general, a la Corte Penal Internacional. Sí. O sea, allí está el caso de Juan Pablo. Ustedes sienten que esta nueva actuación del fiscal podría incluso evidenciar aún más la complicidad de toda la cadena de mando. O sea, que esto, lejos de sacarle las patas del barro a Maduro y a todos los culpables que ordenaron este proceso, más bien los va a terminar acusando más. Claro que sí, porque ya es un hecho que ellos aceptaron que Juan Pablo fue asesinado por un guardia nacional. Sí. Y también, no solamente Juan Pablo, cientos de jóvenes que están documentados, porque nosotros no solamente hemos ido a la OEA, nosotros hemos entregado información y documentación a la misión de determinación de los hechos de la ONU. Nosotros hemos entregado información a la oficina de la alta comisionada de la ONU. Nosotros tuvimos derecho de palabra ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Nosotros seguimos levantando la voz, documentando y evidenciando la denegación de justicia en Venezuela. Aquí no hay justicia. Aquí lo que pretenden es disfrazar, decir que están actuando, que sí están actuando en un proceso penal, que están habiendo un proceso penal, cuando aquí el sistema de justicia está totalmente viciado. El Ministerio Público es un órgano ejecutor para garantizar la impunidad del Estado. Eso es todo. Así es. Cuando nosotros vamos al Ministerio Público, lejos de sentirnos como que ellos nos van a dar justicia, ellos como que están inclinados a favor del victimario en vez de la víctima. Ahora salen con esta calificación diciendo que es un homicidio preterintencional, ¿verdad? Con grado de complicidad, para diluir aún más las investigaciones y, por supuesto, ponerse en el lado de las personas que asesinaron a Juan Pablo. Y así evitar que se evidencie la sistematicidad en los asesinatos y que fueron ejecutados a través de un plan Zamora, llamado un plan Zamora, que todos sabemos que existió en ese momento para atacar y criminalizar las protestas en el año 2017. Sí, María Corina, porque en este informe nos dice que el caso de Juan Pablo forma parte, ¿verdad?, de un ataque sistemático contra la población que salió a manifestar, a exigir su derecho en contra de las políticas de Nicolás Maduro para ese año 2017. Sí, eso sí no lo dicen, que Juan Pablo fue víctima de la represión del Estado, de los órganos represores del Estado. Ellos lo que quieren es hacer ver que sí, que se le está dando justicia a Juan Pablo,
y que es un hecho aislado. Exacto. Y que un guardia lo que intentó fue herirlo y no lo mató. Sí. Y lo mató y bueno. Sí. El usurpador pseudo fiscal William Saab los ha contactado a ustedes, les ha enviado alguna comunicación, les ha pretendido una aproximación con la familia. ¿Hay algo en ese sentido? No. Toda la iniciativa de ir hasta el Ministerio Público a exigir justicia, a que hagan todas las acciones pertinentes para buscar a los culpables y no solamente darle la calificación que pretenden darle, sino la que corresponde, una verdadera justicia, una verdadera acusación. Ahora quieren hacer esta manipulación. Ahora ya no es pistola de perno, ahora es homicidio preterintencional. María Corina, nosotros nos hemos dirigido al Ministerio Público como órgano ejecutor de ejecutar justicia en Venezuela. Nosotros no nos vamos a reunir ni nos hemos reunido con el señor Tarek, porque simplemente no lo reconocemos como fiscal general y porque desconfiamos de la justicia y él como puesto por una asamblea ilegal, él no trata de darle justicia a las víctimas, él lo que trata es de garantizar la impunidad. Nosotros no nos vamos a reunir con él. Vamos como al Ministerio Público para evidenciar la denegación de justicia en Venezuela y para evidenciar que aquí se agotaron los recursos de justicia, aquí no hay sistema de justicia, aquí no se agota, aquí el sistema de justicia está totalmente viciado, aquí no hay sistema de justicia. Y la presión internacional que actualmente se está ejerciendo sobre Venezuela, más que todo a nivel de la Corte Penal Internacional, es lo que obliga a ellos ahora sí a salir a dar supuestamente justicia a los casos que son más emblemáticos para decir que aquí se está llevando un proceso de justicia. José Gregorio, Elvira, yo quiero decirles en primer lugar que tengan la seguridad que aquí habrá justicia. Todo se va a saber. Va a haber justicia internacional, pero también va a haber justicia nacional. Porque ese horror de esa justicia bajo las mafias criminales la vamos a desmontar de raíz. Esa fue la razón de la lucha de Juan Pablo. Y les quiero decir que Juan Pablo, que sus 2 hijos están hoy desde el cielo sintiéndose profundamente orgullosos de sus padres, como lo estamos los venezolanos también. Yo sé que lo que ustedes han vivido ha sido un infierno en estos años, pero ustedes son una inspiración para la lucha y para el logro del sueño de Juan Pablo, una Venezuela donde todos nuestros jóvenes puedan desarrollar su talento y su vida con libertad, con seguridad, con alegría, junto a sus familias. Y lo haremos juntos. Así que no se callen, sigan adelante, sepan que Venezuela está con ustedes, que los queremos entrañablemente y que lo admiro hasta el infinito. Cuídense mucho, los quiero mucho, mucha fuerza. Gracias. Y tengan la seguridad de que Venezuela está con ustedes. Los quiero mucho, José Gregorio y Elvira Pernaleta, papás de Juan Pablo. Termino diciéndoles hoy, queridos venezolanos, 4 de junio en España, hoy se debate Madrid entre comunismo o libertad. La misma lucha que se está dando en tantas otras partes del mundo. Mi convicción es la libertad se va a imponer hoy en España y pronto en Venezuela. Dios nos bendiga y hasta el próximo martes contigo. Los quiero mucho. Gracias. Cuídense mucho. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750.